Bendiciones para todos. Estamos aquí ya listos para compartir este tiempo tan importante y tan necesario. Eh, Veo cómo el Señor ha estado revelando cada detalle que tiene que ver con su diseño. Estuvimos hablando estos días acerca de el ser único, esa identidad o ser idéntico, esa identidad que Jesús mostró, manifestó, al ser idéntico al Padre, y por eso Jesús hacía igualmente. Ahora, cada uno de nosotros, al ver esto, tenemos que comprender en qué consiste estas enseñanzas. Es que exactamente nosotros tenemos que ser idénticos a Cristo también. Y al ser idénticos a Cristo es en todo. Por eso veíamos que Cristo tenía la plenitud del Padre. Y él mismo dijo que está viviendo plenamente en nosotros también, Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros meditamos en cada una de las áreas de nuestra vida, podemos también revisar y decir, por ejemplo, en el temperamento no estoy siendo idéntico a Cristo. ¿Qué más? En la manera en que administro mis finanzas, mi tiempo, mis relaciones, no estoy siendo idéntico a Cristo. Solo pongo algunos ejemplos, pero claro, ustedes allí en casa podrán tener diversidad de ejemplos para que podamos aplicarlos en nuestra vida y aplicarlos correctamente. Entonces veo a Jesús siendo exacto y preciso en todo. Y es lo que nos corresponde a nosotros también, ser exactos, ser precisos, ser idénticos en todo. Esto no es complicado, no es imposible, no es difícil, es algo muy, pero muy sencillo. Pero comienza revisando si estamos siendo idénticos, en qué estamos siendo idénticos, en qué no estamos siendo idénticos. Pero en aquello que identifico yo y digo, no estoy siendo idéntico, pues no es un asunto de gradual, voy a ver cómo lo voy corrigiendo poco a poco. No, es que todo lo que no es no tiene que ver con la naturaleza y el carácter de Cristo, necesitamos quitarlo. Necesitamos arrancarlo, desarraigarlo y caminar en pos de todo lo que tiene que ver con esa expresión de la genética, esa expresión de la esencia de lo que Él es, de lo que nosotros somos. Por la mañana me introducía porque veíamos cómo es que Jesús dice, yo, así como tú en mí, yo en ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y explicaba cómo es que el apóstol Pablo, siendo Saulo, aún no creían en su conversión. Su pasado parece que era algo que lo tachaba a él, y es algo que muchos no saben manejar porque por su pasado creen que no hay forma, no hay manera de evidenciar la naturaleza y el carácter de Cristo. Pero eso no es así. El pasado es eso, es un pasado ya. Naturalmente que ese pasado no tiene que tener nada que ver con nosotros en el presente. Por eso dice Pablo, esto erais vosotros. Pero cuando ese pasado tiene que ver con algo del presente, tiene que ver con una acción, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con acciones. Naturalmente, entonces, eso es lo que algunos todavía no
han sabido qué hacer. Sencillo. Porque la palabra del Señor dice, sea tu decir sí. Eso tiene que ver con carácter. Sea tu decir no. Entonces, eres tú y soy yo, somos nosotros los que en Cristo no solamente decidimos, sino determinamos. Esto es, esto no es. Por eso, ahí es donde se evidencia el carácter de Cristo, no solamente en decir sí o en decir no, sino que las acciones que acompañan a ese sí, las acciones que acompañan a ese no, son igualmente al carácter de Cristo. Porque no importa si alguien viene y quiere señalarte, alguien quiere o piensa que sigues en tu pasado. Bueno, cuando digo no importa, estoy poniendo el ejemplo claro de Saulo. Recuerden que Ananías, un discípulo del Señor, pero que en el momento que él lo envía, está cuestionando porque dice, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho? Entonces, para Ananías, el pasado de Saulo continuaba siendo el presente para Ananías y saber para cuántos más. Pero el Señor le ordena y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Pero vemos las acciones de Saulo a partir de este momento, sus actitudes, sus acciones, su manera de caminar, de pensar, de vivir, cambiaron a partir de ese momento. Entonces, lo que fue encontrar Ananías, al ser enviado por el Señor, fue encontrar a un Saulo convertido. Fue a encontrar a un Saulo que allí mismo se da cuenta, no solo por el estado en que se encuentra, naturalmente no podía ver, pero la manera de hablar, de ser, de decidir de Saulo es otra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, Ananías le declara la palabra del Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este. Y estaba viendo la transmisión naturalmente que tenemos cada mes, en este caso en línea de la reunión del cuerpo ministerial, y aprendía mucho de lo que compartían los diferentes siervos del Señor. Pero en particular me llamó la atención, y así como le di la continuidad a lo que se compartió por la mañana, también por la tarde quiero ahora darle esta continuidad, lo que compartía el apóstol Ronald. Y quiero ir a las escrituras juntamente con ustedes, que vayamos juntos y que juntos aprendamos, que juntos recibamos del Señor lo que Él ya ha impartido. Isaías capítulo 41, capítulo 49. Isaías 49. Es bueno que ustedes vayan juntamente conmigo a las escrituras y que juntos podamos aprender, podamos recibir lo que el Señor ya ha hablado. Dice Isaías 49, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Dice, de las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Pero dice el verso 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Si algo tenemos que tener claro nosotros,
no solamente es el llamado que nos ha hecho a todos, no estamos hablando de ese llamamiento que tiene que ver con una función específica como el apóstol, el profeta, el evangelista, pastor o maestro, el asistente pastoral, el discipulador, el adiestrador. Estamos hablando de ese llamamiento que tiene que ver con todos. Tú que me estás viendo y escuchando, debes saber que tú fuiste llamado por el Señor. Tú fuiste llamada por Él. Entonces, cuando tenemos claro, y eso lo enfatizo porque a veces eso ha perjudicado mucho porque no se ven llamados por el Señor. Piensan que el Señor tiene que llamarles cuando ya fueron llamados. Algunos dicen, ¿será que el Señor me va a llamar? Otros dicen, ¿usted cree que yo tengo llamamiento? Se están refiriendo a un llamado para cumplir una función específica como la que ya mencioné. Pero realmente tú, hermano, hermana, tú tienes un llamado del Señor. Y ese llamado es ineludible. Ese llamado está muy claro debe estar muy claro para ti. Porque así como debe estar muy claro para mí. Ahora, el Señor, Él ha escogido instrumentos útiles. Así como dijo acerca de Saulo, exactamente Él ha dicho y Él dice hoy acerca de ti y de mí. Instrumento escogido me es este. Eres un instrumento escogido. Eres un instrumento útil. Pero hay que poner cuidado lo que dice la Escritura. Y voy a enfatizar el verso 2 cuando dice, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esto tiene que ver con la saeta, es igual a la flecha, tiene que ver con las saetas de Dios, naturalmente la aljaba de Dios. La aljaba, ustedes saben que la aljaba es una especie de bolsa que se usaba en la parte izquierda del brazo y el hombro. Aquí se ponía la aljaba atrás, porque entonces ya venía el flechador y sacaba aquí la flecha, la saeta. Entonces, Dios tiene una aljaba y tiene flechas. Eso dice acá, y me puso por saeta bruñida. Cuando dice saeta bruñida, ese bruñida o bruñir tiene que ver con una flecha o una saeta que ya fue pasada por un proceso. Porque bruñida o bruñir es igual a sacarle brillo. Ya está bruñida, ya se le sacó el brillo. Ya tiene, no solamente tiene la forma, sino tiene todo en la saeta o la flecha está exacta, está completa en todo el proceso para ser utilizada en cualquier momento. Los flechadores no utilizan lo que encuentran en el camino. Pues este es un pedazo de palo, con tal que esté recto, con este voy a utilizar. Un pedazo de hierro, de lo que fuera. No. Ellos utilizan flechas, pero recuerden que la flecha debe ser una flecha que tenga todas las características para que ya pueda ser utilizada. Tiene que haber un peso para la flecha. No puede ser una flecha que no tenga nada de peso, porque entonces la flecha, el flechero la lanzaría y caería ahí nomás, porque no tiene nada de peso. Pero si tiene mucho peso, la flecha entonces igual no cumpliría el propósito, o porque no tiene nada de peso o porque tiene mucho peso. Naturalmente,
Por eso es una flecha tiene que ser procesada. Alguien diría, bueno, pues la flecha no tiene que tener, mejor si no tiene peso. Sí, pero por eso la punta de la flecha es clave. Porque no solamente trabajan la punta, el filo, sino allí va también el peso que le da el equilibrio a la flecha. Todos estos detalles creo que encontraríamos muchas cosas interesantes si nos adentráramos a estudiar cómo es exactamente el trabajo o el proceso de una flecha. Pero el fin no es que entremos en detalle a ver cada aspecto que debe trabajarse en una flecha, sino que nosotros en este momento nos identifiquemos como esa flecha de Dios. Que esa flecha de Dios, que para que ya esté en la aljaba de Dios, es que ya fue preparada, ya fue pulida, ya se le sacó el brillo, ya tiene toda la característica de una flecha lista para ser usada o utilizada por el flechador. En la versión que fue leída también, en la versión Easy, dice, escúchenme, islas, y escuchen esto, países que están muy lejos de aquí. El Señor me eligió cuando estaba dentro de mi madre. Desde que estaba dentro de su cuerpo dijo mi nombre e hizo mi boca como una espada afilada, dice. Me escondió a la sombra de su mano. Pero luego dice en esta versión Easy, y me convirtió en una flecha que había hecho brillar. Me escondió en su canasta de flechas, dice. Pero me gusta y me llama la atención cuando él dice, me convirtió en una flecha que había hecho brillar. Compartí con ustedes hace varios días, no sé cuánto lo recuerdan, el haré de ti. Lo que compartía el apóstol Ronald tiene que ver con esto, el haré de ti. El haré de ti es algo que no podemos nosotros perder de vista. Por eso dice acá, y me convirtió en una flecha que había hecho brillar. Esa palabra me convirtió nos habla de un proceso, pero un proceso de Dios para que en este caso, al hablar de la flecha, esta, como dije hace un momento, ya esté preparada, totalmente lista para ser lanzada. Entonces, cuando nosotros lo traemos a nuestra vida, la conversión es tan importante. Saulo, cuando Ananías no quería ir y el Señor lo estaba enviando, pues para Ananías, ese hombre, he oído muchas cosas, cuántos males ha hecho. Para Ananías no estaba creyendo, no estaba creyéndole a Dios, no estaba creyendo en una conversión. Por eso el Señor se mantuvo firme y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y le explica por qué ese instrumento escogido. Es para llevar mi nombre ante los reyes, hasta los gentiles reyes. Gente de diferentes esferas. Sin embargo, el proceso de Dios es bien lindo. ¿Por qué? Porque Él mantiene firme su llamado. Él mantiene firme el llamado que te hizo a ti. Y tú dices seguramente, sí, pero ese, yo no sé si todavía está en pie, o yo no sé si el Señor a mí me va a usar. Ya esas palabras no deben estar, esos pensamientos, en aquel que ha nacido de nuevo. ¿Será que un día el Señor a mí me va a usar? ¿Será que usted cree que Dios va a hacer tal cosa conmigo? No, eso no es de dudarlo.
pero hay que entender el proceso de Dios. Él te está sacando el brillo, te está puliendo a ti y a mí. Nos está preparando para que nosotros seamos esas saetas, esas flechas, que nos encontremos ya en la aljaba de Dios. Encontrarnos en el que se encuentra en la aljaba de Dios, ¿qué significa? Que ya está listo. Alguien me decía hace poco, entonces se trata de una preparación de toda la vida, ¿verdad? Uno tiene que estar siendo preparado toda la vida. Y le dije, no es exactamente así. Y entonces se quedaba sorprendido y me decía, ¿cómo así? O sea, yo creí que es de estar, pues igual nunca uno deja de ser preparado toda la vida. Y le dije, en el Señor, pues hablando en el Señor, dije, no, no es así. Me decía, ¿cómo que no entonces? Le dije, es que esta preparación tiene un fin, tiene un propósito. Si lo ponemos para que esté muy claro, ¿verdad? O más claro para todos. Pues si la flecha fuera preparada toda la vida, nunca estaría en la aljaba de Dios. Nunca estaría lista. Entonces ahí en ese ejemplo podemos entender o comprender que sí, la preparación del Señor es, Él nos prepara, nos equipa. Voy a poner otro ejemplo y más específico, dando en el blanco. Jesús fue preparado, fue equipado, fue discipulado, adiestrado. Pero cuando llegó el día, el cumplimiento de todo lo que se había escrito acerca de él, Jesús lo realizó. Pero no quiere decir que el padre estaba, como tengo que preparar a mi hijo, tengo que seguirlo preparando porque, bueno, va bien, pero todavía le falta, tiene que darme la talla, no, todavía no da la estatura. Algunos creen que así es el asunto, que igual el Señor me va a usar, esté yo como esté, ande como ande, pero ahí en el camino, ¿verdad? Como dicen algunos, se van arreglando las cosas. Pero no es así. En el Señor, en ese proceso de Dios, es que por eso dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Las saetas de Dios, las flechas de Dios, deben estar listas en el tiempo que Él ya determinó. Hay un tiempo. Porque entonces, ¿dónde quedaría el cumplir todo su plan y su propósito? Si lo vamos, primero tenemos que, para llegar a ver, está todo su plan y su propósito. Pero si yo lo voy a realizar, pero siempre me tiene que estar preparando y preparando y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, pues, ¿cómo vamos a modelar así? Siempre habría algo que no está bien, siempre habría algo que hay que estar corrigiendo, siempre hay algo, no. Entonces, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Otra vez, eso no es hasta allá en el cielo. Esa medida de esa estatura debe ser alcanzada aquí. Porque sólo así se va a poder cumplir a cabalidad, a la perfección, el plan y el propósito del Señor. Por eso es que Él insiste en nosotros, en enseñarnos, en mostrarnos lo que no está bien, pero no es que toda la vida el Señor, pues,
Ya llevamos 10 años, 15 años, 8 años, 20, 30, 40 en el Evangelio y Él me sigue mostrando lo que no está bien, me sigue mostrando lo que debo corregir. Qué lindo, ¿verdad? Es mi Padre porque Él me sigue mostrando que lo que yo debo de quitar de mí. Ah, pero entonces no lo he entendido bien. Porque Él nos muestra, Él nos habla, nos enseña. Pero tenemos que comprender que hay un tiempo. Por ejemplo, aquellos de Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros. No es por lo menos ya debieran, no, debiendo ser ya maestros, esa gente que ya modelaba con toda la expresión, todo el carácter de Cristo, toda su identidad ya estaba evidenciada o siendo evidenciada. Porque todavía vemos como debiendo ser ya maestros como una clasificación. Ah, de ahí, pues debiendo ser ya maestros, todavía falta, sí, estaba hablando de ya la gente de expresar la madurez en todas las áreas de nuestra vida. Si yo estoy contento porque digo, bueno, en esto y en esto, yo considero que estoy siendo maduro, sí, pero a ver, primero entendámoslo a la luz de las Escrituras. Nuestro modelo por excelencia es Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Entonces, todo tiene que ser, el diseño es comparativo. Debe ser comparado. ¿Con quién? Con la persona de Cristo. Por eso los de Corintio cometieron el error de compararse entre ellos y el apóstol Pablo los corrige. Que no, comparándose entre ustedes unos con otros. Eso no es correcto cuando tú dices, pero yo soy más madura que fulanita, pero yo soy más maduro que venganito, entonces eso no es correcto. Pero es que mire, pues a mí me corrigen, pero mire el fulano, mire la vengana, y a ella ¿por qué no le dicen nada? ¿Por qué yo? Pues solo con eso ya está denotando inmadurez, cuando debiera dar gracias que se está trabajando en él, se está trabajando en ella, hasta que alcance la plenitud de Cristo en su vida. Muchos no lo ven así, algunos seguramente pues no lo ven así, y lo ven como una manera de molestar, una manera de cansarles y decir, no hombre, pero mire pues si por lo menos debieran de ver lo bueno que he hecho, lo bueno que hago. Pero siempre se están fijando en lo que no está bien, en lo que no hago bien. Es que justamente eso es lo que hay que quitar, hay que erradicar, para que alcances la medida de la estatura, para que llegues a ser esa saeta bruñida, esa flecha que ya está acabada, lista para ser enviada. Si el flechador o el que trabaja la flecha como fuera, el herrero, no sé, pasara todo el tiempo trabajando y trabajando y trabajando esa flecha, esa nunca va a llegar a la aljaba de flechador, entonces nunca va a estar lista. Por eso hay que entender muy bien la preparación, la formación, la transformación, ¿verdad?, del Señor para con nosotros. Recordemos que la saeta o la flecha debe cumplir el propósito del Señor, porque solo así va a estar lista para que ésta pueda ser usada correctamente. En este caso, el Señor, como es la saeta de Dios, Él nunca falla. Él siempre va a dar en el blanco. Por eso la saeta, o la flecha debe estar totalmente lista, porque Él no va a fallar. Entonces, cuando nosotros vemos eso, tenemos que respetar los procesos de Dios. Pero respetar los procesos de Dios no es un asunto de bueno, mire, pues
entiendo que de alguna manera estoy en un proceso y pues estoy en el proceso de Dios y no sé qué es, no sé qué está haciendo, pero bueno, entonces estoy respetando el proceso de Dios. No respetar el proceso de Dios tiene que ver con entender a Dios, porque al entender a Dios, respetar el proceso es que Él está trabajando en mí, pero debo salir aprobado. Pero si Él está trabajando en mí y yo vuelvo a lo mismo, Él sigue trabajando y yo regreso, insisto en lo mismo, Él sigue trabajando y yo insisto en lo mismo, lo que sucede ahí es que no estoy respetando su proceso. Si yo salgo reprobado del proceso, si tú sales reprobado o reprobada del proceso, es que no respetaste, no respetamos el proceso de Dios. Otra vez, aplícalo en las diferentes áreas, en las finanzas, en tus relaciones con los demás, en tu madurez, en la prudencia, en todo aquello que deba ser evaluado en tu vida y en la mía. Por eso es bien importante que nosotros pongamos siempre la atención debida. Dice en Jeremías capítulo 1, verso 18 y 19, que también fue leído. Dice, en la versión Message de Jeremías 1, 18 y 19. Presta atención mientras te preparo para tu trabajo. Presta atención mientras te preparo para tu trabajo. Qué lindo, ¿verdad? El Señor, mientras nos está preparando para lo que hemos de hacer, dice, presta atención. Dice, te estoy haciendo tan inexpugnable. Esta palabra que está en las Escrituras y que el apóstol Ronald le dio un énfasis, ¿cómo no he de dárselo en este seguimiento? Es tan importante lo que él encontró y lo que el Señor nos dijo a través de él. Pero cuando dice acá, te estoy haciendo tan inexpugnable como un castillo inamovible, como un poste de acero sólido, como un muro de bloques de hormigón. Me gusta tanto, y sigue diciendo, eres un sistema de defensa de un solo hombre contra esta cultura, contra los reyes y príncipes de Judá, contra los sacerdotes y los líderes locales, dice. Lucharán contra ti, pero ni siquiera te arañarán. Te respaldaré cada centímetro del camino. El decreto de Dios, dice en esta versión Message de Jeremías 1, 18 y 19. Esta palabra inexpugnable, que ya se nos fue dicho, que tiene que ver, consiste, o entendida correctamente, que es imposible. Te estoy haciendo, como dice acá, te estoy haciendo tan inexpugnable, te estoy haciendo tan imposible de conquistar, imposible de vencer e imposible de persuadir. Otra vez esa palabra inexpugnable, te estoy haciendo tan inexpugnable que te voy a convertir en alguien que es imposible de conquistar. Nadie va a poder conquistarte. Te estoy haciendo tan inexpugnable, es que te estoy haciendo como alguien que no va a poder ser vencido o vencida. Te estoy haciendo tan inexpugnable que quiere decir que no te van a persuadir. No que no te van a persuadir fácilmente. No, es que no te van a persuadir.
Y ahí entro en detalle cuando dice que, recuerden que en la versión Message dice, te estoy haciendo tan inexpugnable como un castillo, inamovible como un poste de acero, sólido como un muro de bloques de hormigón. Eres un sistema de defensa, dice, claramente, de un solo hombre contra esa cultura, contra los reyes. ¿Qué instrumento de Dios? El profeta Jeremías. Pero otra vez no es para que, sí, eso era no, eso tiene que ver contigo y conmigo. Ahí está el carácter de Dios, y en este caso en nosotros el carácter de Cristo. Los escogidos inexpugnables. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que el Señor ha sometido a este proceso para volverlos inexpugnables, volverlos gente que no los pueden doblegar, no los pueden atemorizar, no los pueden hacer dudar, no pueden ser temerosos. Por eso es el haré de ti, te estoy haciendo tan inexpugnable. Dice, hablando de esta parte que es imposible de conquistar, en Hebreos 11, 33 y 34, voy a la versión TLA. Recuerden que ahí nos da un listado de hombres y de mujeres de fe. Pero dice claramente en la versión TLA de Hebreos 11, 33 y 34. Dice, ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. En otras versiones habla de reinos. Pero dice, por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos, dice, que vencieron a los ejércitos enemigos. A ver, hombres y mujeres inexpugnables. Imposible de conquistarlos. ¿Por qué? Porque estos fueron llamados a conquistar, no a ser conquistados. En eso consiste el trabajo de Dios. No que algo o alguien, lo que fuera, te conquiste. Si algo o alguien fuera de Cristo te conquista, lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, definitivamente no estás aún en el estado que el Señor te quiere, porque se trata de llegar a ser ese hombre, esa mujer inexpugnable. No solo, no es entendiéndolo aquí, sí, ya entendí, sí, ya sé, y no es de conceptualizar esta palabra o este término, es de entenderle a Dios. No es de irnos a los diccionarios y a las enciclopedias para ver en qué consiste, qué más puedo encontrarle de un término. No, sencillamente lo que está escrito. Gente que conquista, pero que no son conquistados. Tu mente, ¿todavía es conquistada tu mente? ¿Todavía es conquistado tu corazón, tu alma?
tus emociones, aún tus decisiones son conquistadas todavía. Terminas haciendo decisiones que otros dirigen. Entonces, debes entender plenamente a Dios. Siempre en Hebreos 11, 33 y 34, en la hispanoamericana dice: todos ellos por la fe conquistaron reinos, gobernaron con justicia. Dice, vieron realizarse las promesas. Me gusta cómo lo dice en la versión hispanoamericana. Vieron realizarse las promesas. ¿Estás viendo realizarse las promesas en tu vida? ¿O tú dices, yo sé que hay muchas promesas, yo sé que algún día se van a cumplir? Y algún día, porque fiel es el Señor. Él lo prometió, y algún día. Y ese algún día pasan los años y no llega. Claro, entendiendo correctamente, hay promesas de Dios que duran naturalmente un tiempo, el tiempo que Él ha previsto. Pero hablo de aquellos que pasan toda la vida solo soñando con las promesas. Aquí dice, vieron realizarse las promesas. Sigo en la versión hispanoamericana. Cerraron bocas de leones, extinguieron fuegos violentos, se libraron de morir a filo de espada. Pero dice, superaron enfermedades. Esta gente, dice de Hebreos, superaron enfermedades. Hoy, en medio de esta situación que nos encontramos, la pregunta es, ¿qué estás superando tú? ¿Qué estamos superando cada uno de nosotros? Algunos ya están cansados, ya no aguantan. Y es que mire, para mí el encierro es insoportable, me matan con el encierro. Yo no puedo estar así. Entonces, al ser probado o al ser probada, todavía no superas muchas cosas. Ay, mire, a mí el miedo, a mí todavía me atrapa el miedo. Yo fácilmente caigo en temor cuando veo o escucho las noticias. Ay, si yo no sé qué haría si escucho que a mi vecino, mi vecina se contagió. Ay, Dios mío, me mata eso. No. La Escritura dice, no es que eso estemos diciendo de ninguna manera, solo lo estoy figurando. Pero dice esta gente que habla en Hebreos, estos que conquistaron y no fueron conquistados. Estos dice que no solamente vieron las promesas realizarse, sino también superaron enfermedades. Y dice en la TPT, enfatizando esta parte que voy a leer obviamente, mediante el poder de la fe, conquistaron reinos y establecieron la verdadera justicia. Dice, su fe se aferró a sus promesas y los llevó a la realidad. Nosotros fuimos en el Congreso ya llevados a la realidad de Dios, a la realidad natural del gobierno de Dios, en donde tus ojos y los míos, nuestros ojos fueron abiertos para ver en su realidad. Pregunto, ¿el Señor está trabajando en ti y en mí? ¿Nos está trabajando para llevarnos a ser gente de Dios inexpugnables? Nos está procesando sacando el brillo, llevándonos a la medida de la estatura del varón perfecto. Y cuando veo esto, puedo preguntarte hoy, ¿cómo están tus ojos a esa realidad de Él?
pero habiendo sido abierto o habiendo sido abiertos tus ojos, sigues poniendo tu mirada o tu mira, como dice el apóstol Pablo también, en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba. Todavía lo que te rodea es lo que te hace esto que ves, esto es lo que te mueve. Cuando dice claramente su fe se aferró a sus promesas y los llevó a la realidad, a la realidad de Dios, a la realidad de Cristo. Para nosotros, pues. Imposible de vencer. Cuando tus ojos están abiertos a la realidad de Dios, eres imposible de ser vencido. Eres vencedor. Somos vencedores, pero conquistadores, pero imposible que nos conquisten. Voy con lo segundo, que es imposible de vencer. Vimos primero imposible de conquistar, porque somos conquistadores, no gente que está siendo conquistada. Voy a la segunda, inexpugnable, que es imposible de vencer. Romanos 7 nos habla, en todo somos más que vencedores en aquel que nos amó, en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Aquel que venció, Cristo Jesús, que venció todo lo que debía ser vencido. Cuando digo todo es todo, Jesús no dejó algo sin vencer, lo venció todo. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que nosotros venzamos lo que tenemos que vencer. Pero no lo venció todo, pues. Claro, Él lo venció todo como Señor, pero para trabajar en nosotros será necesario que nos dejara también esa parte donde nosotros tenemos que ser vencedores. No sería muy fácil. Ya venció todo, ya no tengo que vencer nada. Pero cualquier cosa me atemorizaría. No, somos gente que está siendo trabajada por Él, tan inexpugnables que no nos van a vencer. Somos y debemos ser imposibles de que nos venzan. Dice en la versión Dios habla hoy, en Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. El poder de la muerte, dice, ni siquiera el poder de la muerte. Es exactamente lo que expresaba también el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni el presente, ni el futuro. A ver, nada podrá separarnos. Lo que Pablo estaba declarando era justamente esto. Somos imposibles de vencer, de que alguien nos separe de Cristo. No hay forma. Por eso dice siempre Mateo 16, 18 en la TPT, dice: te doy el nombre de Pedro, una piedra, y esta verdad de quién soy será la base fundamental sobre la que construiré mi iglesia, mi asamblea legislativa, y el poder de la muerte no podrá dominarla. Una iglesia imposible de que sea dominada, imposible que sea vencida. ¿Por qué? Porque fue llamada para ser vencedora, y aún más que vencedora. ¿Qué es lo que te está venciendo hoy? En este tiempo, ¿qué te vence? Hay algunos que cualquier cosa, algo que ni siquiera es importante, les termina venciendo.
Pero recuerda que yo te estoy haciendo tan inexpugnable, te estoy haciendo de tal manera que nadie podrá vencerte. Y lo tercero, y vamos finalizando, te estoy haciendo tan inexpugnable que es imposible que alguien te persuada. Algunos todavía, cualquier cosa o cualquier persona les persuade fácilmente. Recuerden que allá en el huerto, Adán y Eva fueron persuadidos. La primera, por supuesto, fue Eva. Eva fue persuadida. Pero luego ella dice que le dio a su marido y él comió también. Naturalmente, él se sintió persuadido para comer del fruto también. Primero fue Eva, luego Adán. Al final los dos fueron persuadidos. Pero hombres y mujeres, hijos del reino, hijos de luz, discípulos de Cristo, que el Señor dice, te estoy haciendo tan inexpugnable, es que no vas a ser persuadido. Como decía hace unos instantes, no es que cuesta que te persuadan, es que es llevarte al punto donde no te persuaden. Y cuando digo no te persuaden, no estoy hablando de un capricho. Por eso el entendimiento como hijos del reino es importante. No estoy hablando de aquellos que se afirman en una necedad, en un capricho, y nadie los mueve. Y que después podrían decir, es que a mí nadie me mueve y ya entendí que soy inexpugnable. Porque cuando yo digo por aquí es por aquí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando naturalmente de la determinación de hijos de luz, hijos del reino, determinados y determinantes. Por eso es que no hay forma que los persuadan. Nuestro máximo ejemplo, Jesús, en la versión VL, en Mateo 16:22, cuando Pedro se acerca a Jesús para que no vaya a la cruz, para tratar de persuadirle, dice en Mateo 16:22 y 23, otra vez en la versión VL. Dice, Pedro llevó a Jesús con él aparte y comenzó a decirle que no era bueno que hablara así. Dios no permita, Señor, que algo así llegue a ocurrirte, le dijo. Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pongan atención a esto. Eres una trampa para hacerme tropezar porque estás pensando humanamente y no como Dios piensa. Aquí me llama la atención varias cosas, pero voy a mencionar dos en particular. Pedro estaba tratando de persuadir a Jesús. Desde lo más profundo del corazón de Pedro, con todos sus sentimientos y sus emociones, él estaba velando por Jesús. Digo velando entre comillas. Pero le dice Jesús, aléjate de mí, Satanás, eres una trampa para hacerme tropezar. Cuidado, porque la persuasión aquí tiene que ver con una trampa.
Ese es un punto número uno. ¿No? Dije dos, al menos dos. Lo otro es que dice, porque estás pensando humanamente. Entonces, cuando alguien piensa humanamente, lo que hemos venido diciendo también tiempo atrás, el raciocinio, la lógica, todo eso estorba. Todo lo que viene en lo humano, de lo humano, se convierte en un estorbo. Por eso dice, eres una trampa para hacerme tropezar. Esa persuasión tenía que ver con una trampa. Y dice, porque estás pensando humanamente y no como piensa o como Dios piensa. ¿Te persuade un pensamiento? ¿Te persuade una persona? Aún sin hablarte, ¿te puede persuadir a alguien aunque no te hable? Llama tanto tu atención que te persuade. No digamos aquel que con su intelecto, usando su raciocinio, su lógica, te persuade. Pues lo que yo encuentro acá es que eso es una trampa. No puedes seguir viviendo así. Cuando escuchas al Señor y ves el trabajo de Él en tu vida, que dices, te estoy haciendo tan inexpugnable que no te van a persuadir. No es que por poco caigo, por poco. Claro, hay una persuasión que viene de Dios. Cuando Pablo está ante aquel rey, no recuerdo de momento si fue Agripa, perdonen si no fue exactamente él, solo digo no recuerdo, pero aquel que le dijo, por poco me persuades. A ver, pero no era una persuasión terrenal. Es que cuando Pablo hablaba, era exactamente Cristo. Qué impresionante, Jesús hablando 3 días enteros y la gente no se mueve, no se va a sus casas, se quedan allí. Pero no era una persuasión humana. Era tan impresionante escucharlo. Aquel hombre, insisto, que no sé si fue realmente el rey Agripa, pero no nos perdamos en eso. Es cuando dice, por poco me persuades. Es que viene Pablo y él no es cómo lo convenzo, no, le está hablando las palabras de Cristo. Pero este rey prefirió mantenerse en la línea humana intelectual. Por eso que le dijo, por poco me persuades, porque todo lo humano, todo su intelecto, toda su preparación académica le estorbó para recibir lo que el Señor tenía para él a través de Pablo. Solo aclaro esa parte. Pero qué importante es que nosotros comprendamos que somos los varones, naturalmente hombres, y las mujeres, esas mujeres que no deben ser persuadidas por el sistema. Todo lo que encierra el sistema. Todo. ¿Qué te ha persuadido? No podemos seguir pensando, es que soy vulnerable en el área que sea. Hay quienes van a comprar algo, se ha puesto ese ejemplo muchas veces, y terminan comprando lo que no iban a comprar. Ay, mira, es que caí en la tentación cuando yo entro al súper, o cuando yo entro a tal tienda, o cuando yo voy
al mercado, termino comprando hasta lo que no. No. O sea, ¿qué te persuade? Estoy poniendo un ejemplo, pero yo espero en el Señor que su Santo Espíritu te lleve a ti inmediatamente a identificar aquello que todavía te persuade. Porque quizá el ejemplo que puse ahora, o los ejemplos, quizá no encajan contigo. Dice, bueno, yo no tengo problema con eso. Pero cuando se pone un ejemplo, primero, el ejemplo sí está hablando a algunos, a varios o a muchos, pero a otros ese ejemplo les está llevando a verlo en su vida. Y dice, no, eso no me sucede, pero eso me despertó algo en mí, me hizo ver que en esto, en aquello, en esto otro, allí sí todavía me persuade. En Hechos capítulo 21, y hoy finalizo con esta verdad, Hechos 21. Hablando de Pablo, dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Es un acto profético. Ahí hay un cinto o un cincho, como decimos en Guatemala, creo que correa le llaman en otros lugares también. Entonces el profeta no sabe de quién es, Agabo. Lo agarra, se ata las manos y los pies con ese cinto. Y entonces él profetiza, él declara lo que dice el Espíritu. Dice, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pongamos cuidado a esta parte. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Empezaron a rogarle a Pablo, por favor Pablo, no vayas. Empezaron a persuadirlo. Y Pablo dice en el verso 3, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Verso 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¡Qué tremendo, Pablo! Por eso, instrumento escogido me es este. El Señor trabajó a Pablo de tal manera que no había forma de que lo persuadieran. Aún en aquellas cosas que parece que él debía de poner cuidado o atención. No es que Pablo era caprichoso. Él decía, por aquí, aunque ustedes no quieran, yo sí voy por aquí. No, es que él entendía en qué consistía no solamente las decisiones que él hacía, sino las determinaciones como un hombre de Dios inexpugnable, que fue trabajado por el Señor. Un hombre que no olvidemos, Pablo, que al igual que Jesús dijo, he acabado la obra que me diste. No dejé nada a medias, no dejé nada pendiente. Pablo dice, he acabado la carrera. Por lo demás, yo sé que me está guardando la corona de justicia. Me está guardada la corona de justicia. El calibre de hombre y de mujer que Dios está haciendo hoy está trabajando en ti y en mí, en nosotros, para llevarnos a hacer esas saetas bruñidas, como expliqué al inicio, esas saetas, esas flechas que
les ha sacado el brillo, pero las ha dejado con toda su exactitud, su precisión, guardadas en su aljaba para lanzarlas a las naciones. Por eso tú que me estás viendo y me estás escuchando, debes tener claridad de esto. No importa si eres soltero o eres casado. No sé la edad que tú tengas, por supuesto, pero debes entender en qué consiste el trabajo de Dios cuando dice te estoy haciendo tan inexpugnable. Porque donde quiera que el Señor te envíe, irás tú. Pero debes entender que donde quiera que el Señor te envíe, no puedes ser conquistado porque vas para conquistar. No puedes ser conquistado o conquistado. No puedes, donde quiera que Él te envíe, no puedes ser vencido o vencida. No puedes decir, es que aquí en este continente, en este país tan así, es que todo es diferente. Y aquí sí, pues, ni cuenta me di cuando me conquistaron. Ni cuenta me di, pero me vencieron. O, pues, cuando sentí, ya me habían persuadido. Por favor. El trabajo que el Señor hace es completo, exacto. Por eso la plenitud de Cristo viviendo en nosotros. Cristo Jesús viviendo en toda su plenitud en nosotros. Cada parte, cada área de nuestra vida, Él nos hace completos. Es una palabra muy, muy importante, muy linda, muy enriquecedora. Una palabra que debes de retenerla en tu espíritu, pero de ir a ella una y otra vez. Me hace recordar la vida de aquellos varones de Dios, hombres de Dios, como lo fue Sadrach, Mesach y Abednego, como lo fue Daniel, hombres inexpugnables, inquebrantables. No había forma de persuadirlos. No había forma de conquistarlos. Ojo y oído con esto. No había mujeres que lo conquistaran, que los conquistaran. No había nada del sistema babilónico que los venciera, que los conquistara o los persuadiera. Hay solteros que cualquier cosa los persuade. O casados. Pero como esto tiene que ver con algo integral, vamos aplicando esto en su totalidad. Vamos aplicando la vida de Jesús en nosotros en toda su plenitud. Padre, muchas gracias por la palabra que hoy recibimos. Gracias por esta palabra poderosa para todo aquel que cree, para todo aquel que la recibe, para todo aquel que tu Santo Espíritu le está hablando y le está llevando exactamente a donde Él quiere. Bendigo tu santo nombre y te doy gracias por cada uno, todo aquel que está recibiendo esta palabra. Pero te doy muchas gracias
por ser nuestro Padre, por ser el Señor de nuestra vida. Gracias te damos en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de saludar a los que nos sintonizan y que reportan el lugar desde donde nos están sintonizando, quiero saludar a todas las madres que, bueno, este día se conoce como el día en que se celebra, se festeja a las madres. Espero que hayan tenido, y aunque no termina en este momento, todavía quedan algunas horas, pero lo más importante es que ustedes como madres estén realizadas en Cristo Jesús. Allí debe estar siempre su realización, el origen de todas las cosas. Y naturalmente que se sientan realizadas en todo lo demás que compete en su vida. Pero si buscan estar realizadas en Cristo Jesús, eso es lo más importante. Porque de allí viene todo lo demás. Les bendigo en el nombre del Señor y me alegra que puedan estar sintonizando también esta transmisión. Dice en las conexiones acá, tenemos de Estados Unidos, saludos para Sarasota, Florida, Bradenton, Florida, Bridgeport, Connecticut, Newark, New Jersey, también Orange y Elizabeth, New Jersey, Atlanta, Georgia, Wisconsin, Los Ángeles, California, Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Los saludamos a cada uno de ustedes también. Nos alegra mucho saber que están conectados. Allá en Varadero, Cuba, les bendecimos también. En Ecuador, Guayaquil, Santiago de Chile, Villavicencio, Colombia. Allá en América del Sur, nuestros hermanos colombianos, chilenos, ecuatorianos, les bendecimos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Así como en el Caribe, ahí en Cuba también, nos alegra mucho saber de ustedes. También en Honduras, Puerto Cortés y Omoa, les saludamos. En México, Acapulco, en Mérida y en Yucatán. Les saludamos, les bendecimos y nos alegra saber que esta amada nación, como lo es México también, al igual que las otras naciones que he mencionado, que son amadas, nos alegran que estén sintonizando también desde Guatemala, en la ciudad capital, en San Cristóbal, Verapaz, en Huehuetenango, en Mazatenango, en Escuintla, en Tecpan, Chimaltenango, en Cejá, Livingston, en Santo Tomás de Castilla y aquí en Puerto Barrios. Amados, todos los que están sintonizando aquí en Guatemala, cada parte de Guatemala y aquí mismo en Puerto Barrios, me alegra muchísimo también saber que esa constancia está en cada uno de ustedes, los que he mencionado y ahora que culmino con ustedes. Debemos de ser en el Señor constantes, no perdernos nada de todo lo que en este tiempo Él nos está entregando. Hay acá un último reporte de Delaware, Georgetown, Sacramento, California, allá en Estados Unidos, y de la Sabana, México. Nuestros hermanos han puesto, me informan, un correo oficial
para la comunicación con los que quieran ponerse en contacto con nosotros. Puede escribir a este correo que aparece allí en la pantalla, el Calvario pboficial@gmail.com. Ese correo que está viendo ahí oficial, usted dice: necesito comunicarme con ustedes. Por favor, escríbanos a este correo. Si usted no quiere hacerlo allí en el chat de la página, usted dice: quiero hablarles y tratar más en privado, ya sea su necesidad, alguna inquietud que tenga, lo que fuera, por favor, solo ponga cuidado a cómo está escrito ahí el correo, la dirección de correo electrónico, para que pueda escribirnos. Y será una bendición también saber que están allí haciéndonos llegar comentario, necesidad, peticiones, lo que fuera. Queremos poner esa atención debida. Bendigo la vida de todos aquellos que están sintonizando en Guatemala. Me llegan mensajes personalizados, Rubén y familia y demás. Por favor, no dejen de recibir lo que el Señor está trayendo en este tiempo. Les bendigo, un abrazo para todos y hasta pronto.